estoy a disposición. Estoy ocupada. No voy a poder, estoy a disposición. No sé, estoy a disposición. A ver, no les escucho. Aló, hola, hola, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. Ya, ok. Sí la escuchamos, adelante. Buenas noches, doctor. Compañero, buenas noches. El tema del día de hoy es salud mental. Salud mental, los integrantes somos Hugo Suárez Javier, mi persona y Liz Candy Albornoz. Siguiente, Kenny, por favor. Siguiente, por favor. Hablando de salud mental, la salud mental pues abarca una amplia gama de actividades, ¿no? Directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental, incluido en la definición de salud que da la OMS, que dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente es la ausencia de afecciones o enfermedades. En ese sentido, aquí vamos a ver que la salud mental se puede considerar como un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. Siguiente, por favor. Es así que la salud mental está relacionada con algunas de nuestras capacidades básicas, como el de pensar, el de tener la capacidad de relacionarse con los demás, el de crear, el de encontrar significado a la vida, adaptarnos al cambio, manejar las crisis. Es un componente integral. Siguiente. Factores que favorecen la salud mental. Dentro de esos factores tenemos el cariño, el ejercicio. En el cariño está pues la protección, el cuidado. El ejercicio tenemos como componentes el descanso, la recreación de las personas, la buena relación con los padres, con hermanos. El siguiente, para continuar. Siguiente, por favor. Siguiente vista. El cumplir, continuando con los factores que favorecen la salud mental, es el cumplir con ocupaciones, ¿no? Como una buena alimentación, en la capacidad de adaptación. Por ejemplo, cuando uno se cambia de colegios o vas a otras instituciones, eres nuevo en la clase, entonces tienes la capacidad de poder adaptarte, ¿no? En la capacidad de decidir. En la capacidad de decidir. Siguiente. En la buena higiene corporal. No, retrocede, por favor. Retrocede, por favor, retrocede la vista. En la buena higiene corporal, en la satisfacción de las necesidades psíquicas, en el amor a Dios, en el adecuado espacio para vivir. Todos esos son factores que van a favorecer, pues, la salud mental, ¿no? Siguiente. Aquí podemos apreciar los factores que alteran la salud mental. En el componente biológico vamos a observar que una alteración del cerebro puede afectar la salud mental.
el alcohol, las drogas, la mala alimentación. En el aspecto psicológico, vemos las conductas insanas, el maltrato infantil, la violación de niños. En el componente social es donde el hombre se desenvuelve, ¿no? Esta situación económica de la familia, la recreación, la contaminación, en las familias, pues, en las familias que tienen problemas. Aquí, en lo que respecta a lo que son el hogar, ¿no? En la falta de cariño, los auxilios de crianza, perdón. Siguiente. ¿A qué se refiere conductas insanas? Cuando habla aquí en lo que es conductas insanas, estamos refiriéndonos, por ejemplo, a hacer cosas que no están dentro que estén fuera de la moral, por ejemplo, ¿no? Vestirse inapropiadamente, hablar groserías, esas cosas que no están permitidos dentro después de la aceptación de las otras personas, ¿no? Donde vulneras la libertad de la otra persona. Ya, claro. Y adelante, por favor. Aquí podemos apreciar los factores protectores y de riesgo, ¿no? Dentro de los factores protectores tenemos a una familia funcional, ¿no? Porque, bueno, ahora pues el núcleo de la familia pues antes se concebía como que papá, mamá, hijos, y ahora pues ya tenemos otras definiciones más amplias, donde no solamente familia se considera papá, mamá, hijos, ¿no? Sino también donde tú compartes pueden ser personas, amigos que están unidos por vínculos de amistad, ¿no? Pero se comparte una olla familiar, ¿no? Eso se lo considera familia. Entonces, si tenemos a una familia funcional, un factor de riesgo sería la familia disfuncional, ¿no? Una adecuada autoestima como factores protectores. Tener un proyecto de vida también es un factor protector para una buena salud, ¿no? Mental. Si dentro de factores de riesgo, supuesto, una baja autoestima. En factores protectores vamos a encontrar el proyecto de vida, el locus de control interno. Cuando hablamos de locus de control interno, eso se va a referir pues a las creencias subjetivas sobre nuestras propias habilidades, ¿no? Para controlar, para dirigir o transformar sucesos importantes de nuestra experiencia prácticamente. Locus de control interno es donde uno dice, por ejemplo, yo controlo mi destino, ¿no? Que es lo contrario, un factor de riesgo sería el locus de control externo, donde yo echo la culpa a alguien de lo que me está pasando, ¿no? Tengo una desgracia, bueno, es obra de Dios, o bueno, tengo una mala suerte, ¿no? Entonces, busco otras, una justificación, ¿no? Exacto, eso, una justificación. Claro, una justificación a los eventos que me están sucediendo. ¿De acuerdo? Sí. Adelante. Exacto. Entonces, factor protector tenemos también el sentido de vida, la alta resiliencia, la permanencia en el sistema educativo, ¿no? Y su contrario sería, el factor de riesgo sería, en lo que es el sistema educativo, la permanencia, la deserción escolar, la baja resiliencia frente a la alta resiliencia, ¿no? El no sentido de la vida frente al sentido de vida. Siguiente, por favor. Aquí vemos los factores protectores específicos. Acá los factores, vamos a dar, o conductas de protección. Vamos, de su contraparte es el daño reducido o evitado. Por ejemplo, si yo uso cinturón de seguridad, entonces puedo quizás evitar una lesión, una muerte por accidente. El no tener relaciones sexuales también es una conducta de protección, porque voy a evitar quizás en algún momento un embarazo, un ITS, ¿no? El no fumar también es otro factor, otra conducta de protección. No fumar, puedo reducir o puedo evitar, ¿no? Un cáncer a pulmón, un sistema y otros. Las relaciones sexuales sin protección, por ejemplo, ¿no? Un embarazo no deseado. El no consumir alcohol, ¿no? Voy a poder evitar quizás peleas o tener algún conflicto con la ley. Sobre todo, otra conducta de protección muy importante es el evitar amigos que consumen drogas, ¿no? Porque puedo evitar así quizás iniciar el inicio de consumo de drogas, ¿no? El respetar las reglas peatonales, o también evito atropellos, accidentes. Siguiente, por favor.
No, anterior. Anterior, por favor. Estoy con el celular. Discúlpenme que no puedo ver bien. Por favor, ¿podrías? Sí, no te preocupes, adelante. Ya, en los factores de riesgo específicos, tenemos, continuamos, ¿no? Con los factores, por ejemplo, las conductas de riesgo acá, es lo opuesto a la otra vista que presenté, el portar un arma blanca, ¿no? Un daño esperado sería que una riña, el homicidio, ¿no? El manejar aquí, un ejemplo clásico, el manejar la moto cuando no usamos casco, ¿no? Lesiones en un accidente, vamos a esperar, de hecho, un daño, una muerte, unas lesiones craneoencefálicas, ¿no? La ingesta de calorías, el sobrepeso, la obesidad, es un daño esperado, ¿no? La depresión, intento de suicidio, consumo de drogas, sobre todo, el daño esperado es la dependencia. Continúe, por favor, la siguiente lista. Siguiente lista, compañero, por favor. Aquí vamos a hablar de la persona mentalmente sana, ¿no? O sea, ¿qué tiene la persona mentalmente sana? Tiene todos sus órganos y sistemas del organismo. Estos desempeñan la función para la cual existen. Una persona mentalmente sana. La persona mentalmente sana, esta persona está satisfecha consigo misma, reconoce sus capacidades, reconoce sus virtudes, sus cualidades, sus defectos y sobre todo sus limitaciones. Reconocer. Siguiente. Siguiente, por favor. Esta persona mentalmente sana está satisfecho en su relación con los demás, es decir, es capaz de aceptar al otro y de poder convivir con la otra persona. Tiene la capacidad para poder desempeñar las funciones de la vida familiar, social y laboral. Tiene también metas trazadas en la vida, sabe por lo que vive, ¿no? Entonces, nosotros podríamos decir, aquí no, nosotros podríamos aseverar, retrocede por favor, disculpe, nosotros podríamos aseverar frente a todo esto que la salud mental bien equilibrada, o mejor dicho, la salud mental equilibrada va a ayudar a afrontar el estrés más eficazmente, va a realizar un trabajo más fructífero, esta persona va a poder realizar un trabajo más fructífero, va a aportar ideas positivas a la comunidad. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de una persona mentalmente enferma. En la persona mentalmente enferma hay deficiencias en el funcionamiento de los órganos y en los sistemas pues, del organismo, ¿no? Esta persona mentalmente enferma no muestra satisfacción por su persona, generalmente solo observa sus defectos, sus limitaciones, no valora sus recursos personales. Siguiente. Esta persona mentalmente enferma tiene dificultades en las relaciones interpersonales. Esta persona que no organiza su vida, no tiene metas para desempeñarse, presenta alteraciones en el desempeño de las funciones en la vida familiar, en la vida social y ocupacional, ¿no? Entonces, frente a todo esto, podemos considerar que los problemas de la salud mental van a generar pues discapacidad, también mortalidad, va a ser una pesada carga a la familia y sobre todo a la sociedad, va a haber violación a los derechos humanos, va a haber desempleo y sobre todo lo más triste, ¿no? Padece o vive, ¿no? Una exclusión social, esta persona mentalmente enferma. Siguiente, por favor. Aquí vemos lo que es Perú COVID-19. Cuando hablamos de Perú COVID-19, podemos decir aquí que la infección por COVID-19 ocasiona en algunas personas síntomas y signos físicos graves que pueden llegar a ser, por favor,
¿Podrías pasarme la siguiente vista, por favor? Para poder hablar sobre nuestra situación ahora en los tiempos de pandemia, para poder conversar. Gracias. Aquí en esta vista, el grupo ha puesto, bueno, todos hemos puesto, hemos querido hablar sobre el tiempo de pandemia, exacto, ¿no? Claro, lo que estamos pasando ahora. Entonces, como antesala, ¿no? La infección por COVID-19 ocasiona en algunas personas síntomas y signos físicos graves que pueden llegar a ser fatales, tanto para las características propias de la enfermedad como por la falta de un tratamiento eficaz oportuno. Por otro lado, la pandemia y las consecuentes medidas de aislamiento agravan los problemas de salud mental de las personas que ya los padecían previamente y generan nuevos afectados debido al miedo a contagiarse uno mismo o también a los familiares y a los conocidos, ¿no? Frente a esta emergencia, frente a todo esto, que queremos recalcar que los problemas psicosociales y los trastornos mentales y del comportamiento constituyen los dos campos de actuación del cuidado integral de la salud mental. Dicho esto, en el Perú, el 2020 se realizó una encuesta poblacional sobre salud mental durante la pandemia por COVID-19 y toque de queda, donde participaron 58.349 personas. Y en los resultados se encontró que el 28,5% de todos los encuestados refirieron presentar sintomatología depresiva, ¿no? De este grupo, del 28,5%, el 41% presentó sintomatología asociada a depresión moderada a severa y el 12,8% refirió ideación, pensamientos suicidas, ¿no? Las mujeres reportaron sintomatología depresiva en el 30,8% y en los hombres el 23,4%. El grupo etario con mayor afectación depresiva fue el de 18 a 24 años. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Antes, por favor, retrocede por favor. Anterior, eso. Bien, gracias. Frente a esta emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud ha implementado, pues, diversos instrumentos para el afrontamiento de la pandemia, ¿no? Entre ellas, el apoyo psicosocial a través de la línea telefónica 113, opción 5, que ha recibido, pues, durante este periodo del 8 de abril al 14 de mayo del año pasado, eso fue del año pasado, 24.802 llamadas, con un promedio de 657 llamadas diarias. Y aquí cabe recalcar que el 53% fueron mujeres y el 47% hombres. Siguiente. Con respecto a los motivos de llamada, con respecto a los motivos de las llamadas, ustedes pueden ver en ese cuadro, el 82,35% correspondió a orientación por estrés, el 12,68% por síntomas ansiosos y depresivos, el 2,10% por síntomas y o diagnóstico psiquiátrico, el 1,52% por conflictos y el 1,30% por otros motivos, ¿no? Aquí en la parte inferior ustedes pueden ver que solo el 1%, bueno, ahí dice 0,06%, hizo uso de la línea para denunciar por violencia contra las mujeres. Probablemente
quizás esto es porque existen ya líneas específicas dedicadas pues a atender a dichas usuarias, ¿no? En relación a lo que es el estrés, donde vemos el 82,35%, las principales preocupaciones como motivo de consulta fueron el temor al contagio propio y de la familia, el duelo por los familiares perdidos, la inseguridad laboral y económica y los procedimientos para acceder al tratamiento especializado y pruebas de descarte, refiriendo que esto les genera mucha ansiedad. Siguiente, por favor, siguiente lámina. En cuanto a los rangos de edad de las personas que utilizan la línea de ayuda, el 76,6% correspondió a las personas entre el 26 y el 59 años de edad. El 13%, el 13,5% a los que tienen entre 18 a 25 años, el 8,7% a las personas de 60 años a más, el 0,9% a los que tienen entre 12 y 17 años, y el resto pues a menores de 12 años, ¿no? Entonces, según este cuadro, los más afectados fueron los adultos. Claro. Los adultos jóvenes, primeramente los adultos, seguido de los adultos jóvenes y posteriormente los adultos mayores, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, Vale. sí, doctor. Siguiente, adelante. Siguiente. Compañero, siguiente vista, por favor. Ok. Aquí les presento el Plan de Salud Mental en el contexto de COVID-19, Perú 2020-2021. Este Plan de Salud Mental fue aprobado por resolución ministerial 363-20 MINSA el 5 de junio del 2020, cuya finalidad es promover el bienestar de la población del Perú a través del cuidado de la salud mental en el contexto del COVID-19. El objetivo es reducir el impacto de la pandemia del COVID-19 en la salud mental de la población, fortaleciendo sus recursos individuales y comunitarios de afrontamiento y atendiendo a las personas con problemas mentales en el contexto de la crisis económica y social derivada de ello. Siguiente, por favor. El ámbito de aplicación está en las instituciones prestadoras de servicios de salud, ¿no? Aquí estamos, las siglas son IPRES, a cargo del Ministerio de Salud, ¿no? A través de la DIRIS, así como los gobiernos locales también, a través de las DIRESas, o también de las PERESAS. Esto es referencial para las IPRES de los gobiernos locales, de salud, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, así como de las IPRES del sector privado. Para ellos es referencial nada más. Siguiente, por favor. Como todo plan de trabajo, tiene su base legales, ¿no? Y aquí, dentro de la principal siempre que se coloca, siempre está encabezando siempre es la Ley General de Salud, pues, ¿no? Y sus modificatorias. Siguiente, por favor. Pero una consulta, ¿qué parte de la Ley General de Salud está involucrada en la salud mental? En la salud mental. Claro. Es cuando hablamos ¿En la qué? Aquí hay una resolución ministerial que aprueba la guía técnica para el cuidado de la salud mental. Ya. Pero es una resolución ministerial. Esa es una resolución. Esa es una resolución. Y en el rango de jerarquías, ¿quién tiene mayor capacidad? La ley. Ya, la ley. Entonces, por eso te pregunto, ¿qué parte de la ley generamos? ¿Qué parte de la Ley General de Salud? Sí. Cuando hablamos de la ley, por ejemplo, la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres también involucra bastante la salud mental. Ya, pero eso está en la Ley General de Salud, no lo he leído. No, eso es en otra ley. Claro, la pregunta es clara. ¿Qué parte de la Ley General de Salud
tiene que ver con la salud mental? Bueno, no he revisado. Dime. No he revisado, ¿no? Ya. Mira, doctor, tiene que ver... Sí, te escucho. Doctor, pero ya hay una ley de la salud mental. Claro. Ajá. A ver, la diapositiva La ley anterior. 3094-7. Claro, y que la mencioné en la primera clase. Claro. Pero por eso te digo, ¿por qué en la base legal la Ley General de Salud? Bueno. Bueno, tiene razón. Teníamos que haber puesto primero la ley de salud mental. No, está bien, está bien. ¿Sabes por qué? Porque ya sé, porque todo en la Ley General de Salud está que todos tenemos derecho a una salud. Entonces, esto conlleva también a una salud, está involucrada la salud mental. Ya. Dentro de la ley General de Salud contempla eso, ¿no? El derecho a la salud, el bienestar. Ya, pero ¿solo eso? ¿Sabes qué parte de la Ley General de Salud va a involucrar a esto de la salud mental? No, va a tener todas las consideraciones del acto médico. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, el acto médico se va a regir por la Ley General de Salud. Y a raíz de esto que me dices de los derechos de la salud, ¿qué artículo de la Ley General de Salud nos dice que toda persona tiene derecho a la salud? ¿Qué artículo? ¿Lo sabes? No. ¿Para no diluirlo? Dime. No, doctor. Ya, chicos, es el artículo 15 de la Ley General de Salud. ¿De acuerdo? Y por supuesto, miren, algunas preguntas que les realizo, no se las realizo, quiero que entiendan, sin ningún afán de hacer sentir mal a nadie, sino que se los digo como un consejo. El estudiante de medicina debe de conocer la Ley General de Salud, porque ustedes a la larga van a ser médicos, de acá a unos años, quieran o no quieran, van a ser médicos. Entonces, hasta donde recuerdo, el artículo 15 nos habla de la Ley General de Salud, nos habla de los servicios de salud y del derecho a las personas al derecho a la salud. Entonces, a la salud, y nosotros, como médicos, debemos de tener siempre presente eso, que en el acto médico, porque el acto médico es una relación entre el médico y el paciente. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, en esa relación, donde están vinculadas dos personas, una que entrevista, que es el médico, y la otra que es el entrevistado, que es el paciente. Una, que es el profesional, y que hace las interrogantes, y la otra que se encuentra en la obligación de responder a las preguntas. Entonces, este artículo 15 de la Ley General de Salud, del derecho a la salud, como mencionaste, nos dice que en esa relación profesional debe haber el respeto a la personalidad del paciente, a la dignidad y sobre todo a su intimidad. Esto implica que aun cuando el paciente tiene cualquier problema de salud mental, nosotros tenemos que tener respeto hacia la dignidad, hacia la intimidad y sobre todo hacia la personalidad del paciente. Ojo, ese mismo artículo, que es el artículo 15, del derecho a la salud, nos habla del consentimiento informado, también nos habla de la reserva de la información relacionada al paciente, que tiene que ver con el secreto profesional, cuando son médicos generales, y con el sigilio pericial, cuando son peritos, o cuando son legistas o son forenses. Y por supuesto, ese mismo artículo del derecho a la salud nos habla de la no discriminación, que debemos de tratar por igual a los pacientes, aun cuando tenga una enfermedad grave e incurable, ¿no? Como el cáncer o una enfermedad como el SIDA, ¿no? También ese mismo artículo nos dice de que los pacientes no pueden ser objeto de experimentación en la aplicación de algunos medicamentos nuevos.
Entonces, debemos de conocer nosotros la Ley General de Salud, más que todo algunos artículos, como el artículo que mencionaste del derecho a la salud, que es muy importante, que por supuesto va a regir para la salud mental tanto de personas que se encuentren estables como para los inestables, ¿de acuerdo? Y es muy importante, y también está la ley de salud mental, las últimas modificatorias que se han dado a la Ley General de Salud, a la Ley de Salud Mental en el contexto del COVID, entre otras resoluciones ministeriales, pero debemos de tenerlas en cuenta. Adelante, adelante, Yanni. Gracias. Siguiente, por favor. Siguiente, compañero. Compañero, pasa a la siguiente lista, por favor, para hablar sobre los enfoques del plan. Adelante. Adelante. Continúa la siguiente lista, por favor, compañero. Bien, dentro del plan, los enfoques del plan, se considera el enfoque de territorialidad, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de determinantes sociales de la salud, el enfoque de curso de vida, el enfoque de género y el enfoque de interculturalidad. Cuando nosotros hablamos pues del enfoque de territorialidad, esto más que todo se orienta a mirar las necesidades de los problemas de la salud mental en un territorio determinado, ¿no? Y obviamente que su propósito va a ser el de identificar y de responder particularmente a los problemas y necesidades de lo que tiene la población. Dentro de lo que se enfoca de los derechos humanos, esto constituye pues el reconocimiento social innato, el que es inviolable, ¿no? Ahí vamos a hablar sobre la condición y la dignidad del ser humano, ¿no? En el enfoque de género, esto va a aludir a las características socialmente construidas que definen y que relacionan los ámbitos del ser y del quehacer femenino y masculino dentro de los contextos determinados. Del enfoque de interculturalidad, aquí la interculturalidad en salud es una manera de ver y sobre todo de hacer en salud, el de relacionarse, el de concretar los derechos en salud con una pertinencia cultural, ¿no? Así permitiendo a través de un diálogo entre los iguales, reconocer, armonizar y sobre todo negociar las diferencias que existen entre los diferentes grupos étnicos que existen en nuestra comunidad. Siguiente, por favor. Las actividades que tiene este plan está diseñado en dos objetivos, está a base de dos objetivos, ¿no? El primer objetivo, que es promover el autocuidado y cuidado mutuo comunitario de la salud mental en la población en el contexto de esta pandemia, ¿no? Y el objetivo específico 2 sería el de atender a las personas con problemas de salud mental, también en el contexto de COVID-19, fortaleciendo aquí, expandiendo y articulando la oferta nacional, intersectorial y multimodal de servicios de salud mental comunitaria. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la salud mental en el adulto mayor y dejo la posta a mi compañero. Gracias, doctor. Ok, muy bien, muchas gracias, Yanni Ramos. Adelante. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Hola, Liz. Sí, te escucho. Doctor, muy buenas noches. Le pido disculpas que mi internet está un poco lento y de repente por parte se va a cortar. No te preocupes, se entiende. Adelante, por favor. Bueno, ahora voy a hablar de salud mental en el adulto mayor. Para abordar primero este tema vamos a hablar un poco de la epidemiología. La proporción de personas mayores ha ido aumentando rápidamente en todo el mundo. Se estimaba desde el 2015 a 2050, esta proporción se iba a duplicar, pasando del 12% a un 22%. En números absolutos,
se prevé que serán 2.000 millones de personas mayores de 60 años. Los adultos mayores son los que pueden sufrir problemas físicos y mentales, sobre todo en esta etapa de vida, y de que es importante que el médico general, el médico geriatra identifique. En el año 2018 se estimaba en el Perú un promedio de 3 millones de habitantes de personas adultas mayores, que equivale al 10% de la población total. Y se estimaba que para el año 2050 esta cantidad supere a más de 8.700.000 personas. Se dice que más de un 20% de las personas que pasan de los 60 años de edad sufren algún trastorno mental o neural, sin contar los episodios de cefalea. Los trastornos neuropsiquiátricos más frecuentes, los más comunes en este grupo de edad, son la demencia y la depresión. Los trastornos de ansiedad afectan también al 3.8% de la población de adultos mayores, y los problemas por abuso de sustancias psicotrópicas pueden afectar al 1% de esta población. Es frecuente también que estos problemas por abuso de sustancias psicotrópicas en los ancianos se pase por alto o sea infradiagnosticada. El personal sanitario y los propios ancianos no reconocen los problemas de salud mental en su verdadera dimensión, y es por el problema de estigmatización de parte de los pacientes, y es que por eso muchas veces son muy reacios a buscar ayuda para tratar estos problemas de salud mental. Muchas personas mayores pueden sufrir exclusión social, aislamiento, y una gran mayoría declara albergar sentimientos de soledad, y esto sobre todo en el sexo femenino. Son las que sufren estos tipos de problemas emocionales. Las personas mayores de salud delicada pueden sufrir especialmente la soledad, el aislamiento, también fenómenos asociados muy a menudo con vivir solos y los impedimentos de movilidad. Las mermas de la salud y los cambios en las condiciones de vida, como por ejemplo cuando cambian su estilo de vivir en su propio hogar a vivir a una residencia, eso también les conduce, los limita en su entorno social. Se ha visto que las redes sociales tienen un efecto positivo, un efecto protector para aquellas personas que tienen más contacto con sus familiares, con sus vecinos, con sus amigos íntimos, a comparación de las personas que no lo tienen. Dentro de los factores de riesgo de los trastornos mentales en los adultos mayores, los factores sociales, psíquicos, biológicos que determinan la salud mental de las personas los van a ir afectando siempre a lo largo de la vida. Además de las causas generales de tensión que se enfrentan al mundo, muchos adultos mayores se ven privados de la capacidad de vivir de manera independiente, porque van a ir presentando, por su edad avanzada, dificultades de movilidad, pueden presentar dolor crónico, fragilidad u otros problemas mentales o físicos, de modo que van a requerir la asistencia a largo plazo. Además, entre los ancianos son más frecuentes experiencias como el dolor por la muerte de un ser querido, un descenso del nivel socioeconómico a causa de la jubilación o a causa de la discapacidad. Todos estos factores pueden ocasionarles un aislamiento, pérdida de la independencia, soledad y angustia. La salud mental influye también, está muy relacionada con la salud física, ¿no? Con la salud del cuerpo. Por ejemplo, los adultos mayores con enfermedades como las cardiopatías presentan tasas más elevadas de depresión que quienes no padecen problemas médicos. Por el contrario, la coexistencia de una depresión no tratada y cardiopatía en una persona mayor puede empeorar esta última. Los adultos mayores también son vulnerables al maltrato, sea físico, sexual, psicológico, emocional, económico o material. También al abandono, a la falta de atención por parte de su familia, a pérdida de su propia dignidad y el respeto. Los datos actuales indican que 1 de cada 10 personas mayores sufre maltrato, y el maltrato de las personas mayores no solo se limita a causas de lesiones físicas, sino también a graves problemas psíquicos de carácter crónico, como la depresión y la ansiedad.
Los factores de riesgo, uno de ellos es la pandemia, que agudiza cuadros ansiosos o depresivos ya presentes en los adultos mayores, que algunas veces no están diagnosticados, al aumentar la carga de estrés mental por la posibilidad de contagiarse con este virus, COVID-19. Puede aumentar el estrés en adultos mayores porque se van a sentir mucho más frágiles y más susceptibles de contagiarse con este virus. La cuarentena también puede disminuir lo que es socializar con su entorno, por lo que incrementa la sensación de soledad en ellos. Esto puede aumentar también una amenaza en perder sus relaciones tan significativas con otros adultos mayores debido al posible aumento de la mortalidad en este grupo de riesgo. Mencioné de que los trastornos neuropsiquiátricos más frecuentes en esta etapa de vida son la depresión y la demencia, y en esta parte voy a abordar los trastornos afectivos en el adulto mayor, que viene a ser la depresión. El periodo del ciclo vital, que es la adultez mayor o la senescencia, posee probablemente características muy particulares a comparación de otras fases, porque aquí se acumulan factores y experiencias de etapas previas, y afrontar desenlaces que no, por previsibles o conocidos que sean, van a dejar de generar una ansiedad o expectativas en el adulto mayor. La enfermedad depresiva en la población de edad avanzada es un problema de salud común y grave que se asocia con comorbilidad y deterioro del funcionamiento. La parte afectiva, emocional del adulto mayor es muy importante, porque si esta parte está dañada, está lesionada, como por ejemplo está privada del calor, el apoyo del grupo familiar, o no tener interacciones sociales positivas, le va a traer resultados negativos en sus funciones biológicas, cognitivas, sensoriales, y con ello una mayor vulnerabilidad a que se enferme, ¿no? Porque va a estar más vulnerable, más inmunocomprometido, digamos así, por sus defensas disminuidas a varios agentes o factores patógenos. La depresión en la vejez permanece infradiagnosticada y tratada de manera inadecuada. Es por ello que el médico de atención primaria o el médico geriatra debe ser muy cauto y muy exhaustivo al ver síntomas depresivos en un adulto mayor y no tomarlo como algo normal o propio de la vejez, porque esto de la depresión no es algo normal en esta etapa. La evaluación de este tipo de síntomas se complica en función de la severidad variable en el curso de días, de semanas, combinaciones sindrómicas variadas, la duración, la evolución. Si ello se une a una información insuficiente por deficiencias del propio paciente, o sea, por ejemplo, si sufre algún problema como la sordera o que no puede hablar u otro, o también de parte de su entorno sociofamiliar, si es que no recabe mucha información de ahí, la tarea clínica puede ser muy difícil para el médico tratante. Los factores de riesgo de depresión en la vejez incluyen el sexo femenino. Se ha visto que en las mujeres en todas las etapas de la vida presentan altas tasas de depresión en este sexo, en el sexo femenino. El aislamiento social también es otro factor de riesgo. El estado civil viudo, divorciado o separado. El nivel socioeconómico también. Condiciones médicas generales comórbidas. El dolor crónico, incontrolado. Insomnio. El insomnio no solo es un factor de riesgo para desarrollar la distimia, que más adelante también lo voy a hablar, y la depresión en los adultos mayores, sino que la persistencia del insomnio se ha asociado con la persistencia de la depresión. Otros factores de riesgo también son el deterioro funcional y el deterioro cognitivo. Las tasas de depresión son más altas para los adultos mayores con enfermedades con enfermedades comórbidas y en entornos médicos generales. Las poblaciones geriátricas hospitalizadas se encontró que un 30% de tasa de prevalencia, y en pacientes con ACV o infarto de miocardio o cáncer, las tasas superaban al 40%. La prevalencia de la depresión es mayor en mujeres, en todos los grupos de edad, y varios factores pueden explicar esta prevalencia, ¿no? Porque son más susceptibles a la depresión,
tienen mayor persistencia de la depresión después de su aparición y menor mortalidad. En cambio, los hombres tienen más probabilidad de presentar ira, irritabilidad, anedonia, abstinencia o apatía. También pueden llegar a abusar del alcohol y es menos probable que reconozcan la tristeza o los síntomas psicológicos. Y con el aumento de la edad, esta brecha de género en la prevalencia de la depresión se reduce. Los hombres con una mayor prevalencia de factor de riesgo vascular pueden presentar un subtipo de depresión, que es la depresión vascular. El riesgo de suicidio es otro factor de riesgo importante de suicidio en los ancianos, que representa un 13% en Estados Unidos y casi el 24% de todos los suicidios consumados. Los pacientes ancianos intentan suicidarse con menos frecuencia a comparación de los jóvenes, pero cuando lo hacen tienen más éxito al completarlo. Los hombres mayores tienen la tasa de suicidio más alta y la mayoría de las víctimas de suicidio de edad avanzada estaban en su primer episodio de depresión y ya habían visto a un médico en el último mes de su vida. Y se debe prestar especial atención al paciente de edad avanzada que podría estar en riesgo de suicidio y con estos síntomas, con desesperanza, insomnio, agitación, inquietud, disminución de la concentración, psicosis activa, consumo activo del alcohol o intoxicación, o dolor incesante no tratado. Otros factores de riesgo de suicidio incluyen también enfermedad física comórbida, dolor crónico, enfermedad terminal, viudez, desorden de personalidad, intentos de suicidios previos y antecedentes de familiares de suicidio. Dentro de la patogénesis de la depresión, ocurre un daño de los circuitos subcorticales frontales, específicamente las vías estriato-pálido-tálamo-cortical, por la neurodegeneración o por alguna enfermedad cerebrovascular que esté implicada en algunos subtipos de depresión en la vejez. La SB, o la enfermedad cerebrovascular subclínica, también puede influir en la susceptibilidad y la expresión de la depresión. Pueden estar implicadas también la atrofia cerebral, la sustancia blanca profunda subcortical y las lesiones isquémicas periventriculares, que se observan en la mayoría de las imágenes cerebrales. Otros hallazgos radiológicos en la depresión en la vejez son el aumento de las proporciones cerebrales ventriculares y la disminución de los volúmenes en regiones específicas del cerebro. Esta es la clasificación en la depresión mayor, trastorno depresivo persistente, que es la distimia, la depresión menor, la depresión psicótica, la depresión vascular, enfermedad de Alzheimer y otras demencias. En cuanto a la distimia, también conocida como depresión crónica o depresión menor según algunos autores, ¿en qué se va a diferenciar con el trastorno depresivo mayor? Es que esta es un menor grado de severidad, aun cuando el impacto en la vida del paciente puede ser igualmente importante. Los pacientes de edad avanzada deben cumplir los mismos criterios del DSM-5 para el trastorno depresivo persistente como pacientes más jóvenes. O sea, se usan los mismos criterios. La distimia se manifiesta con síntomas depresivos que ocurren la mayoría de los días durante al menos 2 años. Los pacientes de edad avanzada con distimia de inicio tardío tienen una mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular, pero por lo demás son similares a los pacientes de edad avanzada. Los pacientes con trastorno depresivo persistente tienen un mayor riesgo de desarrollar depresión mayor, la denominada depresión doble, y pueden ser resistentes al tratamiento. Y los síntomas pueden estar presentes por meses, años, y su distinción con otros cuadros psiquiátricos, o más aún con entidades médicas tales como hipotiroidismo, es importante. Estos son los criterios de diagnóstico del DSM-5 para el trastorno depresivo persistente. Como mencioné, se utiliza tanto, los criterios son los mismos tanto para los jóvenes, para los adultos y para los adultos mayores. En cuanto al trastorno depresivo mayor, es lo mismo, se utilizan los mismos criterios del DSM-5. Es de destacar que la depresión mayor en la edad adulta tiene más probabilidad de volverse crónica y la recuperación puede ser más transitoria, lo que es muy frecuente que el paciente recaiga y sea un poco crónico.
Los pacientes ancianos con depresión mayor pueden tener un deterioro cognitivo que se desarrolla coincidiendo con la aparición de los síntomas del estado de ánimo o después de ella. Una condición anteriormente denominada pseudodemencia y ahora denominada síndrome de demencia de la depresión, porque los déficits cognitivos son demostrables. El tratamiento con antidepresivos puede resolver los síntomas cognitivos y el estado de ánimo del paciente, pero la depresión leve a moderada en pacientes con enfermedad de Alzheimer puede no responder a este tratamiento antidepresivo. O si los síntomas depresivos mejoran, los déficits cognitivos de esta enfermedad pueden persistir o empeorar. Estos son los criterios para los episodios depresivos mayores. 5 más de los siguientes síntomas han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio del funcionamiento anterior. Al menos uno de los síntomas es estado de ánimo deprimido y 2, pérdida de interés o placer. En cuanto a la depresión menor, aquí en este caso se dice depresión menor porque no se encuentra dentro de la distimia y dentro de la depresión mayor. La depresión menor se clasifica como otro trastorno depresivo especificado de acuerdo al DSM-5, seguida de la razón por lo que el síndrome depresivo no cumple los criterios para un trastorno específico, y las razones incluyen que el episodio depresivo con un número insuficiente de síntomas o episodios depresivos de corta duración. La depresión menor en la vejez es más prevalente que la depresión mayor. Y la depresión menor es importante en la población anciana porque estos pacientes padecen una carga de enfermedad comparable a la de los pacientes con depresión mayor. Los pacientes con depresión leve tienen un alto riesgo de desarrollar posteriormente una depresión mayor y pueden desarrollar ideas suicidas. En un estudio, los pacientes con depresión menor de 60 años o más tenían un riesgo de 6 veces más de desarrollar depresión mayor al año en comparación con los pacientes sin depresión. En cuanto a la depresión vascular, la enfermedad cerebrovascular puede aumentar la vulnerabilidad de una persona mayor al desarrollo de depresión a través de una variedad de mecanismos neurobiológicos. La depresión puede desarrollarse después de un evento cerebrovascular agudo, denominado depresión posterior al ACV, o puede desarrollarse en asociación a cambios isquémicos crónicos. Hay 2 factores importantes en este desarrollo que son la ubicación de la lesión y el tiempo desde el accidente cerebrovascular. Los pacientes con lesiones en el hemisferio izquierdo, especialmente en la corteza prefrontal izquierda, tienden a tener una mayor frecuencia y gravedad de la depresión. El periodo de mayor riesgo desde el momento del accidente cerebrovascular parece que son los 2 primeros años según las literaturas, con una prevalencia máxima de depresión vascular que se produce dentro de los primeros 3 a 6 meses. En cuanto a la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, cada vez se va a ir reconociendo que el desarrollo de la depresión es una complicación de la enfermedad del Alzheimer. La presentación y la respuesta al tratamiento pueden diferir significativamente del inicio temprano y otros tipos de depresión. Una propuesta de la Asociación de Estados Unidos de Psiquiatría Geriátrica sugiere criterios de diagnóstico revisados para la depresión en la enfermedad del Alzheimer. Además, la depresión es una complicación común en muchos otros síndromes de demencia que vamos a ir viendo más adelante, como la demencia de Parkinson, demencia por cuerpos de Lewis, demencia frontotemporal y demencia de Huntington. En cuanto al tratamiento, el tratamiento exitoso de la depresión en la vejez va a depender de varios factores. Uno es abordar sus condiciones comórbidas, adaptar también las intervenciones farmacológicas de manera individual, monitorear la terapia y ver los efectos secundarios y la efectividad del fármaco y asegurar un seguimiento cercano. Se debe considerar la consulta con un especialista en salud mental, o sea, un psiquiatra, para los pacientes que han fallado en múltiples ensayos de antidepresivos o que tienen preferencia por un tratamiento no farmacológico. El tratamiento con antidepresivos puede resolver los síntomas cognitivos del estado de ánimo. Por el contrario, en pacientes con Alzheimer pueden no responder muy bien al tratamiento antidepresivo que se utiliza, por ejemplo, la sertralina o mirtazapina, o los síntomas depresivos mejoran, pero los déficits cognitivos primarios de la enfermedad de Alzheimer pueden persistir o empeorar. Se utilizan
para la depresión los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ya que se consideran como fármacos de primera línea para los trastornos depresivos en adultos mayores, porque tienen una mejor tolerabilidad, es fácil de usar y es seguro, especialmente en sobredosis. La resolución de los síntomas depresivos, generalmente entre 4 y 6 semanas, puede demorar más en los ancianos. Los efectos secundarios potenciales de especial interés por estos fármacos pueden ser el parkinsonismo, acaticia, anorexia, bradicardia, sinusal o hiponatremia. Para casos de ansiedad concomitante se puede utilizar las benzodiazepinas y tranquilizantes mayores, pero su uso debe ser muy limitado, ya que puede haber hipersomnia, aumentar esto, y fatiga también, como efectos secundarios importantes. Es importante también abordar la parte psicoterapéutica, ya que múltiples ensayos aleatorios han encontrado que la psicoterapia es beneficiosa para la depresión en la vejez. Los tratamientos a corto plazo incluyen la terapia cognitiva conductual, la psicoterapia interpersonal, la terapia de resolución de problemas, que se administran durante un periodo de 2 o 4 meses y son eficaces para pacientes de edad avanzada. Es importante que los familiares también participen. Y otros enfoques tales como la terapia musical y actividad física también son útiles. Ahora voy a abordar el tema de demencia, antes conocido como demencia, ahora como trastornos neurocognitivos mayores. Existe evidencia que las cifras de la población de adultos mayores a nivel mundial y en nuestro país están aumentando a un ritmo acelerado, debido en parte a la mejora de la atención médica global, y la población mayor de 80 años está aumentando. Y esta es la población que puede tener mayor riesgo de presentar demencia. El deterioro de la cognición y las concomitantes alteraciones funcionales y conductuales hacen que pacientes de este tipo sean cada vez más dependientes a los cuidadores en un proceso cuyo impacto en la familia y en su entorno social y laboral es intensamente negativo. Entonces la demencia se define como un deterioro cognitivo adquirido significativo en uno o más dominios cognitivos como el aprendizaje y memoria, lenguaje, función ejecutiva, atención compleja, función perceptivo-motora y cognición social. Estos son los dominios cognitivos que pueden estar deteriorados en la demencia, que representa una disminución significativa de línea de base previa e interfiere con la independencia en las actividades diarias. La prevalencia de demencia antes de los 65 años es de un 2 a 10%, pero esta prevalencia se duplica con cada intervalo de 5 años después de los 65 años de edad. En 2011 se calculó que a nivel mundial 35 millones de personas padecían de demencia y diversos estudios epidemiológicos indican que la cifra se va a duplicar en 20 años. La demencia es una de las principales causas de discapacidad y genera un alto costo social, y se le atribuye un 11.9% de los años vividos con discapacidad a causa de una enfermedad no transmisible. En estudios locales han encontrado que la prevalencia de demencia en Lima fue de 9.3% y detectaron un 6.85%, siendo el Alzheimer el diagnóstico más frecuente, con un 56.2% que aumenta con la edad y sobre todo en pacientes de sexo femenino. La etiopatogenia de la demencia pueden ser por afecciones neurodegenerativas, siendo la enfermedad del Alzheimer el 60 a 80%, el más frecuente. Luego le sigue en menor proporción demencias con cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal, demencia por enfermedad de Parkinson. Las demencias no neurodegenerativas pueden ser reversibles o la progresión ralentizada o detenida, si la causa subyacente puede identificarse y tratarse adecuadamente, como en el caso de demencia vascular. Dentro de los factores de riesgo se han señalado los de carácter genético, sociodemográficos, vasculares, metabólicos, trauma cerebral, estilos de vida o hábitos irregulares como dietas irregulares, obesidad, consumo de tabaco o alcohol. En cuanto a la evaluación, se ha visto que es recomendable realizar pruebas cognitivas, laboratorios de rutina y neuroimágenes, ¿no? En cuanto a las pruebas cognitivas en un paciente con presunta demencia de inicio temprano es similar a la de un adulto mayor, con un umbral inferior para obtener pruebas neuropsicológicas completas
a excluir otras etiologías, como trastornos psiquiátricos y presentaciones funcionales. En cuanto a las rutinas de laboratorio, se debe realizar un hemograma completo, panel metabólico básico, pruebas de función hepática, estudio de tiroides, vitamina B12, análisis de orina. Y en cuanto a la neuroimagen, está recomendada realizar resonancias magnéticas del cerebro. Y es importante para excluir patologías estructurales, ¿no? Como para buscar pistas sobre la etiología de la demencia subyacente. Estos son los criterios del DSM-5. Estos son los criterios para el DSM-5 para un trastorno neurocognitivo mayor, que antes se llamaba demencia. Uno de ellos es la evidencia de deterioro cognitivo significativo de un nivel previo de desempeño en uno o más dominios cognitivos, ¿no? Los dominios cognitivos que ya mencioné. Otro criterio es los déficits cognitivos que interfieren con la independencia en las actividades diarias. Como mínimo, se debe requerir asistencia con actividades instrumentales complejas de la vida diaria, como pagar facturas o administrar medicamentos. Otro criterio son los déficits cognitivos que no ocurren exclusivamente en el contexto de un delirio. Y, por último, los déficits cognitivos no se explican mejor por otro trastorno mental. En cuanto al tratamiento, es necesario que los médicos, la familia o los cuidadores a cargo del paciente y el paciente mismo, si es que es posible, deban ver cuáles son las metas cognitivas, funcionales y conductuales antes de iniciar un tratamiento farmacológico. En caso de que se decida utilizar los inhibidores de colinesterasa y los objetivos de tratamiento no se logran después de un tiempo, más o menos de 12 semanas, no se logran los objetivos previstos, se puede decidir a suspender el tratamiento, tomándose en cuenta que los riesgos y beneficios de la terapia a largo plazo no han sido bien establecidos. Por otro lado, el tratamiento no farmacológico es muy importante, como la educación y capacitación del cuidador en la atención al paciente, y prevención de riesgos del paciente con demencia tiene una importancia crítica. Un manejo básico y preventivo de los trastornos de conducta, una adecuada dieta, un programa de ejercicios, actividades físicas, terapia ocupacional y cognitiva, así como la planificación de los cuidados en etapas terminales del cuadro clínico, es fundamental en este manejo. Es importante además organizar a la familia, es importante que la familia coopere en la atención del paciente, ¿no? A fin de evitar sobrecargas también al cuidador. Ahora mencionaré sobre la pandemia y el adulto mayor. Como es sabido, en la etapa de la adultez mayor, tiene mucha vulnerabilidad, tanto psicológica, social, ambiental. Y el adulto mayor muchas veces es muy frágil a adquirir infecciones debido a la disminución de su respuesta inmune. Además, las múltiples comorbilidades que ya pueda presentar tienen un mayor riesgo de que pueda ser hospitalizado, ¿no? Y de que contraiga una infección. Por ello, el paciente adulto mayor experimenta un impacto psicosocial muy significativo en este contexto de pandemia, como por ejemplo traer síntomas de ansiedad, pánico, trastornos de adaptación, depresión, estrés crónico, insomnio. Son algunos de los principales efectos que ha ocasionado el aislamiento. Adultos mayores quienes están sometidos a un estrés adicional, ya que son conscientes de que presentan un riesgo de mayor severidad y fatalidad al contraer el virus comparados a otros grupos poblacionales. El distanciamiento social es una estrategia importante para luchar contra el COVID, pero también es un factor causante de soledad en los pacientes adultos mayores, y en entornos como instituciones también son un factor de riesgo para que el paciente sufra de depresión, trastornos de ansiedad y también suicidio. La OMS nos dice que los mayores de 65 años puede presentar un aumento de niveles de ansiedad en un 31.8%, depresión un 27.5%, trastorno obsesivo compulsivo y hostilidad durante la cuarentena. Entonces nos recomiendan lo siguiente,
que los cuidadores de adultos mayores de 65 años deben de brindar acompañamiento y apoyo emocional a nuestro adulto mayor. Y es importante brindar información sobre la enfermedad con datos sencillos acerca de lo que está ocurriendo y las formas de disminuir el riesgo de infección. Adicionalmente, se debe repetir esta información cada vez que sea necesario e ilustrar los hábitos de autocuidado para que el adulto mayor lo realice de manera correcta, como el lavado de manos, el uso de tapabocas. Es importante esto, repetirlo al adulto mayor. Tener también a la mano teléfonos de contacto de emergencias. La actividad física también es un gran aliado para despejar la mente, realizar ejercicios sencillos en casa, para aumentar también su movilidad, disminuir el aburrimiento y para conservar la rutina. En lo posible crear nuevas rutinas que incluyan actividad física, ¿no? El cuidado de la casa, actividades de esparcimiento, escuchar música, ver televisión, entre otras actividades más. Permanecer en contacto también con sus seres queridos es muy importante, ya sea a través del teléfono, a través de redes sociales, como ya hemos visto anteriormente, el uso de redes sociales disminuye también los índices de depresión en los adultos mayores. Y no se debe permitir que se vayan a la cama muy tarde o duerman todo el día. Se debe evitar el consumo excesivo de dulces o paquetes y aumentar el consumo en lo posible de frutas, verduras y agua. Y no dejar que pasen el día en pijama. Y hay que orientar con todas estas recomendaciones al cuidador y del mismo modo al adulto mayor. El seguimiento de la salud mental de la población se debe continuar por lo menos 6 meses después de finalizado el confinamiento y se estima que la prevalencia de síntomas de estrés postraumático en la población general pasó de 4 al 41% y la depresión aumentó un 7%. Bueno, ahora pasaremos con salud mental en gestantes. Ok, adelante. ¿Tú sigues, Liz? ¿O a quién le toca? A otro compañero le toca salud mental en gestantes. A ver, ¿se encuentra? Sí, doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Javier. Adelante, por favor. Ya. A ver, yo voy a exponer el tema de salud mental en gestantes. Siguiente, por favor. Ya, como introducción, vamos a ver que durante el embarazo o en el parto y después del parto, las mujeres tienen mayor riesgo de tener problemas de salud mental por las ya conocidas complicaciones que hay en esta etapa de parte de las mujeres. Durante la gestación y después del parto es común que aumenten los niveles de ansiedad y estrés. Esto puede suceder de forma aislada o presentarse junto con otros problemas de salud mental. Siguiente, por favor. Ya, como concepto de salud mental, según la OMS, la definen como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Si esto no es, bueno, una característica, una cualidad en esta etapa, en las mujeres, pues no hablamos de una correcta salud mental. Siguiente, por favor. Ya, ahora, sin embargo, el bienestar no solo se evalúa de forma rutinaria, no se evalúa de forma rutinaria, y muchas mujeres embarazadas o en periodo de puerperio, en situación de riesgo, no son identificadas como personas con un mal estado de bienestar, y se pierde la oportunidad de detectar cuadros de ansiedad, estrés y problemas para lidiar con situaciones. No hay a ver qué desprendemos de acá, que no hay ¿cómo decirlo? No es constante, ¿no? La evaluación, sino simplemente se pierde, porque hay un periodo largo en el cual la mujer no es evaluada, entonces no tenemos una información adecuada de cómo le está pasando en su primer trimestre, en el segundo, en el tercero y en el postparto. Siguiente, por favor. Por otro lado, existen ciertas dudas sobre la eficacia de la estrategia de evaluación de depresión para detectar problemas de salud mental materna, ya que la evaluación normalmente se realiza en un momento específico, como lo acabo de
explicar, y por lo tanto es limitada y solo ofrece un panorama del estado emocional de la mujer. Además, también existe la preocupación de que esta evaluación a mujeres colabora con la medicalización, del parto y de la maternidad, y es importante reconocer que existe un posible estigma de la detección de depresión por posparto. Esto tiene que ver con, por ejemplo, tratamientos que se dan a nivel en el parto, y entonces esto puede llevar a un posible, ¿cómo se llama? Una depresión postparto. Siguiente, por favor. Ya, acá he puesto la escala de bienestar mental de Warwick-Edinburgh, que consta de 14 ítems, que es una escala que les hace a los gestantes para ver, para determinar, mejor dicho, su salud mental. Consta, como ya dije, de 14 ítems, con una puntuación del 1 al 5. La dejo acá para que la puedan ver luego. Siguiente, por favor. Acá explico un poco más. Esta escala se ha utilizado con eficacia en mujeres embarazadas para medir su bienestar. La escala está basada en 5 conceptos principales. La satisfacción de las relaciones interpersonales es uno, el funcionamiento positivo es otro, el afecto positivo es otro, y la perspectiva hedónica, que significa que esta perspectiva se basa en las experiencias de la persona, ya en el placer conforme a su vida. Entonces, todo lo relacionado con eso es la perspectiva hedónica, y la perspectiva eudaimónica, que se basa no tanto en el placer que la persona desarrolla en su vida diaria, sino en las experiencias que ella pueda, mejor dicho, en el desarrollo personal de la persona, que pueda alcanzar. Siguiente, por favor. Ya, la salud física, ya conforme a la salud mental. Este concepto destaca lo importante que es evaluar la salud mental y le da un reconocimiento similar que a los problemas de salud física. Malas condiciones de salud física después del parto pueden derivar en problemas de salud mental, y malas condiciones de salud mental pueden derivar en problemas de salud física, ya que están interconectadas. Siguiente, por favor. Por ejemplo, cuando una persona tiene ansiedad o está estresada, aparecen varios síntomas físicos como tensión muscular, mareo, dolores de cabeza, palpitaciones, problemas gástricos y urinarios, agitación, insomnio y aumento de la susceptibilidad al dolor. Durante el embarazo, los niveles de cortisol altos pueden aumentar la probabilidad o posibilidad de que la mujer tenga presión arterial alta, preeclampsia, restricción del crecimiento intrauterino, parto prematuro e inclusive un parto complicado. Siguiente, por favor. Ya, ahora, conforme al COVID, el impacto psicológico en gestantes durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Ya, el confinamiento durante los primeros meses de la pandemia ha incrementado la presencia de síntomas de ansiedad y depresión entre las gestantes. Además, las embarazadas con escaso apoyo social presentan un mayor riesgo de desarrollar la siguiente. Siguiente, por favor. Las gestantes son un grupo de población especialmente vulnerable durante la pandemia, puesto que la inicial falta de evidencia sobre los posibles efectos del virus sobre el embarazo, el feto o los potenciales efectos teratogénicos que pueden ocurrir en el primer trimestre, son factores de riesgo adicionales que aumentan la probabilidad de desarrollar trastornos mentales, más allá del riesgo que supone el propio confinamiento. Siguiente, por favor. La prevalencia de los trastornos de ansiedad en la población general es de un 13.6%. Vamos a ver que en el periodo de las gestantes aumenta esta prevalencia en un 15.2%. El mismo fenómeno se observa en el caso de la depresión mayor, la cual tiene una prevalencia del 2.8% en la población general o normal, y que vamos a ver que en las gestantes aumenta un 12.8%. Siguiente, por favor. Las gestantes son un grupo de población especialmente vulnerable durante esta pandemia, puesto que la inicial falta de evidencia. No, está repitiendo. Siguiente, por favor. La prevalencia de los trastornos de ansiedad en la población general es de 13. Está repitiendo, no. Siguiente, por favor. Ya. Los estresores durante el embarazo
como los eventos psicológicos, traumáticos, el bajo nivel socioeconómico y la presencia de depresión y ansiedad se asocian a peores resultados obstétricos y de desarrollo del producto, incluyendo un mayor riesgo de nacimiento prematuro, de retraso en el desarrollo cognitivo, de cambios en la estructura y conectividad del cerebro, de diferencias a nivel comportamental y motor durante la infancia y de alteraciones psicopatológicas en la edad adulta. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Solo una pregunta. ¿A qué llamamos persona mentalmente sana y a qué llamamos persona mentalmente enferma? Bueno, doctor, se le llama una persona mentalmente sana a aquella persona que es capaz de afrontar el estrés más eficazmente, de realizar un trabajo más fructífero, de aportar ideas positivas a la comunidad. A eso se le llama persona mentalmente sana, ¿no? Ya. Y a ¿Y la persona mentalmente enferma? Mentalmente enferma sería, por lo que puse, sería a esas personas que van a tener, pues, que van a generar discapacidad, que van a generar mortalidad. O sea, esas personas que tienen problemas en cuanto a la, no se pueden relacionar con las otras personas, a las personas que, por ejemplo, que no tienen esa capacidad de poder desempeñar sus propias funciones, ¿no? De la vida social, de la vida laboral. ¿Qué más? A ver, a esas personas que no muestran satisfacción por su propia persona, o sea, no ven sus defectos, o sea, no ven no valoran sus virtudes, solamente ven en ellos defectos y más defectos, ¿no? Eso. Ok, claro, está claro. Y a ver, Javier, ¿qué cuidado para la salud mental debemos de tener en pacientes gestantes? Javier, ¿se fue? Ok. Doctor, aquí estoy. A ver, Dígame. ¿qué cuidados debemos de tener en pacientes gestantes en razón a la salud mental? ¿Qué cuidados? Por ejemplo, con respecto a la medicación, por ejemplo, no debemos, por ejemplo, si es una paciente con depresión y necesita tratamiento de sertralina, nosotros no podemos administrar la sertralina en el periodo del parto, por ejemplo, ¿no? Se da, Ya. tenemos que dárselo después, postparto, ¿no? Ya que la sertralina no tiene Pero una mientras, ¿qué distribución. hacemos? Pues? O sea, la sertralina es un fármaco, pero mientras, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos así? Se le hace un seguimiento. Ya, o sea, con el seguimiento, tú como médico general, viene una paciente con un problema de salud mental, no hay psiquiatra, no hay psicólogo, ¿qué haces? O sea, esperas a que, bueno, pase el embarazo. Bueno, lo que yo le haría es el seguimiento y sus controles, ¿no? Ya, ¿qué controles? ¿Qué controles? Sus controles prenatales, ¿no? ¿Solo eso? Escucha que Javier, ¿en qué puesto vas a trabajar para no mandar Ver a los... los problemas familiares que tiene, ¿no? No, No, pero ¿qué más? Pues, o sea, ya le preguntas los problemas familiares, pero ¿qué más le dices? factores de estrés que tenga también. Ya, ¿qué le dices? Pues? Por ejemplo, ¿no? Si tiene la correcta ayuda ahí en casa, si cuenta, por ejemplo, con pareja, ¿no? Si es una persona económicamente estable, si cuenta con apoyo de parte de los padres o apoyo efectivo también. Si hay antecedentes, por ejemplo, en su familia de depresión o no. ¿Qué más? Ya, pero ¿qué le aconsejas al paciente? Es decir, la pregunta. ¿A qué le aconsejo? Que espere su embarazo. No, o sea, Entonces, porque a mira, ver, pronto vas a ser médico. Ah, ¿no? claro. ¿Qué le vas a sugerir, pues?
bueno, que es explicarle, ¿no? La etapa, la ¿Qué complicación de la qué le etapa, vas a explicar? ¿Ya? que es un periodo en el cual ella va a tener un aumento de determinadas hormonas, como el cortisol, ¿no? De hormonas ¿Ya? que van a sugerir, o sea, que ella se sienta más ansiosa, más depresiva, pero que es simplemente por la etapa, por el periodo, ¿no? Y que todo eso va a pasar, que prevenirla, ¿no? Decirle ya las partes malas del embarazo para que ella sepa qué es lo ¿Ya? que espera y no la tome por sorpresa y ¿Solo así eso? se afecte más. ¿Solo eso? Bueno, yo haría eso a nivel de preventivo, ¿no? A nivel, pero por como le digo, ¿no? A nivel farmacológico no se puede. Ya. O sea, ya. Y ahí lo dejamos al paciente. Bueno, no sabría decirle. A ver, Javier, a ver, Yanni, por favor, es la pregunta para Javier. O sea, Javier, ahí lo dejamos. No, pues no. Como le digo, no. Me avisas dónde vas a trabajar, Javier, ¿ya? Mira, muchachos, las cosas claras. ¿Qué le decimos a la paciente si es gestante? Señora, tiene que usted descansar bien, tiene que dormir lo suficiente, tiene que reposar para guardar energías, tiene que mantener, señora, una alimentación saludable. Tenga usted cuidado en su alimentación, tiene que tomar nutrientes de complemento. Señora, dentro de lo posible tiene que usted hacer ejercicios. ¿De acuerdo? Además, le tiene que decir al paciente que está con problemas de salud mental relacionados al embarazo, le tiene que cuide su salud personal y que la haga día a día. Que venga a visitarte regularmente y aconsejarle que de alguna manera mantenga la armonía emocional y, por supuesto, una vida alejada de los problemas. Pero si solo le vas a decir control prenatal, el paciente se nos va a controlar, se nos va a descontrolar, le tenemos que aconsejar, ¿no? Sobre la mejora en los estilos de vida. ¿De acuerdo? Y que, por supuesto, hay que diferir la atención médica con fármacos hasta después del embarazo. ¿De acuerdo? Y por supuesto, a la señora le tenemos que decir que se integre al grupo familiar, ¿no? Que trate de sobrellevar los problemas, que más que lleve una vida familiar saludable y que por supuesto las relaciones interpersonales. Como médico general le tienes que decir, ¿no? El paciente, si está ante una situación adversa, lo primero que tiene que hacer es escuchar. Escuchar, ¿no? Y bueno, tratar de que no le afecten los problemas. ¿De acuerdo? Si no está paciente, vamos a ver los problemas de pacientes con salud mental. Estos pacientes, las gestantes, van a estar ansiosas, van a estar muchas veces depresivas, con distimia, van a tener alteraciones de comportamiento, más aún si son primerizas, si es la primera vez que tienen un embarazo. ¿De acuerdo? Y a muchas les va a afectar. Entonces, ¿por qué? Porque la salud mental tiene mucho que ver con lo que nosotros sentimos y cómo nosotros nos sentimos con los demás. Y en qué forma nosotros respondemos a las demandas de la vida. ¿De acuerdo? Bueno, Javier, muchas gracias. Una pregunta sobre los factores protectores en la salud mental. A ver, Liz y Janet, aunque ustedes lo han hecho bien, solo para terminar. ¿Qué me podrían decir sobre los factores protectores en la salud mental? Bueno, dentro de los factores protectores, nosotros vamos a considerar una buena familia funcional, porque los factores protectores estamos hablando de qué vamos a realizar, qué conductas vamos a realizar para poder, ¿no? Para llegar a una salud mental, ¿no? Y ahí pues estamos contemplando lo que es una familia funcional, una adecuada autoestima, un proyecto de vida, un sentido
vida, la alta resiliencia, esos son factores protectores de la salud mental. Y diferenciando, ¿no? O como ejemplos, ¿no? Hablando de las conductas de protección, ¿no? Como les mencioné anteriormente, ¿no? El no consumir alcohol también es un factor, una conducta de protección, un factor o una conducta de protección, ¿no? El no consumir alcohol, el no andar con amigas, pues bueno, no, no, eso sería, bueno, quizás con amigas que consumen drogas, ¿no? Estas cosas estamos protegiendo, son factores protectores, son conductas de protección que vamos a tener para poder tener una buena salud mental, si no vamos a tener pues, un daño, ¿no? Y vamos a desequilibrar esa salud mental. Agregando eso, es un entorno social positivo. Claro. Ya. Definitivamente, un entorno social positivo, un entorno de colaboración, un entorno de respaldo, un entorno de apoyo, un entorno que nos fije oportunidades de éxito y por supuesto de reconocimiento de logros. Y que por supuesto sea un entorno donde se instauren bien las reglas de conducta. ¿De acuerdo? Donde haya normas, donde se respeten los valores y por supuesto se convoque a la moral. Exacto. Donde haya una comunicación efectiva y por supuesto donde se disfrute de una expresión emocional, donde haya menos personas tóxicas, donde haya armonía, sobre todo en la familia. Una buena dinámica familiar, eso va a ayudar bastante. Una buena dinámica familiar. Y por supuesto, donde tengan habilidades de relaciones, que sean muy hábiles para conservar las relaciones. Ojo, es muy importante con los hijos, con los padres, ser optimista. Nosotros debemos de ser optimistas, agradecer, dar las gracias. Si nos equivocamos, pedir perdón. Eso es lo que muchos no saben. Hay muchos estudiantes de medicina soberbio que creen que lo sabe todo. Y ese panorama debemos de cambiarlo. Ustedes son los médicos del futuro. Debemos de autocontrolarnos. Debemos de llevar la inteligencia emocional. ¿De acuerdo? Y por supuesto, el autocontrol. Eso va a decir mucho de nuestras habilidades como persona, nuestras habilidades sociales y sobre todo nuestras habilidades de relación. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros debemos de tener muy en claro eso. Bueno, como todo tiene su final, llegó la hora de despedirnos. Muchas gracias, Javier, Liz y Janet. Realmente me ha gustado la exposición. Dentro de todo lo han hecho bien. Muchas gracias, señores estudiantes. Recuerden que tenemos que mejorar como personas. Sin alusiones personales, por supuesto, ¿no? Este curso de salud mental nos sirve para eso, para mejorar como personas, como seres humanos, como hijos, como padres, como estudiantes y como futuros médicos. Invita que nosotros vamos a ser los médicos del mañana. Dentro de poco, ustedes van a ser médicos. La corriente, que en este momento se torna turbulenta, fluya o no fluya a su favor, dentro de poco ustedes van a ser médicos. Por lo tanto, tienen que autocontrolarse, modular sus virtudes, sus defectos. Siempre ser optimistas y siempre sonreír, porque una sonrisa alegra los corazones. Sobre todo de sus familiares, de sus hijos. Yo sé que muchos acá son padres. De sus padres, de sus hermanos. Siempre mantengan una sonrisa y siempre sean optimistas. Seamos menos críticos. Las personas tóxicas son personas críticas. ¿De acuerdo? El fracasado es crítico. Cree que todo lo sabe. Entonces, no caigamos en eso. Nosotros seamos personas optimistas. Y siempre mirando adelante, pase lo que pase.
porque eso es tener una buena salud mental. ¿De acuerdo? Y de acuerdo a cómo se porten, la vida les irá dando recompensas. Les regalará un título, claro, con esfuerzo. Les pondrá la especialidad, ¿de acuerdo? Les pondrá sus grados académicos. Todo es en mérito a nuestro esfuerzo y, por supuesto, al tiempo. Bueno, señores, muchas gracias por su participación. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Muchas gracias. Doctor. ¿Sí? Doctor William le saluda, buenas noches. ¿Cómo está, Ortiz? Buenas noches, dígame. Doctor, por si acaso les he mandado, quizás, no sé si podrá ayudar, un formato de lo que se hace en atención prenatal, de una ficha de tamizaje de violencia familiar basado en gestantes. Se le mandó al grupo. Claro, esta es la que están utilizando, creo, en la... Ahorita, en estos momentos. ¿Dónde? Se está utilizando ahorita en Minsa. Sí, en el Callao, ¿no? Sí, se le he mandado para ver si les puedo ayudar a los compañeros, quizás les pueda servir. Por favor, ahí lo tienen. Disemínala entre vuestros les he mandado compañeros. al grupo de exposición, se les he mandado. Ahorita no tengo mucho tiempo para estar mandando todos ahí, amigos, si lo colocan al grupo, que estamos todos juntos, por favor, gracias. Claro, de acuerdo. Gracias, William, gracias. Bueno, muchachos, eso, ¿no? Y por favor, sí, a ver, lo escucho. Doctor, disculpe, bueno, habla el alumno Pimentel de acuerdo al... Sí, Marco, dime, ¿qué ha pasado? Doctor, lo que sucede es que, bueno, como ya terminó la clase, entonces para la siguiente semana quedaría pendiente nuestra exposición, ¿no es cierto? Ah, bueno, mira, Marco, yo te voy a decir en honor a la verdad. Yo pensaba que ya habían desistido, ¿ah? Yo soy bien sincero. Tengan en cuenta que yo también he sido estudiante de medicina. Y yo sé cuál es el comportamiento de un estudiante de medicina. El estudiante de medicina es responsable. Entonces, si escapa eso, entonces yo no les voy a rogar, pues señores, para que ustedes estén exponiendo. ¿De acuerdo? Sí, doctor, bueno, entonces, como escúchame un ratito, por favor, escúchame. Y esto es grabado, ¿ah? Y esto se va a Sunedo. Entonces, no sé si ustedes lo ven o no lo ven. Entonces, les voy a pedir un poco más de cordura, un poco más de responsabilidad. Hay algunas cosas que se desdicen del estudiante de medicina. Y se los digo de frente. Yo soy médico, soy especialista, soy doctor, tengo grado de doctor, tengo doctorado. ¿De acuerdo? Y es la primera vez que veo comportamientos atípicos. ¿De acuerdo? El estudiante tiene que ser humilde en su aprender. ¿De acuerdo? Yo salgo de la universidad, sigo siendo médico, sigo siendo especialista. Entonces, ustedes tienen que saber ubicarse. ¿De acuerdo? Por favor, Marco, estate preparado que en algún momento se presente un espacio y ¡bum!, ingresas a exponer. ¿De acuerdo? ¿Qué, doctor? Muchas gracias. Me disculpe. Muy bien. Entonces, señores estudiantes, muy buenas noches. Nos vemos con todos ustedes la próxima semana. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor.